Han sido unos martes maravillosos. Yo quiero que hagamos como el martes que predicaba nuestra hermana Gabriela y nuestra hermana Keila. Eso me llevó a lo que quiero compartir. Voy a intentar ser breve porque el pastor va a cerrar también con algo en esta noche. Listo, entonces, pero yo quiero que recordemos, a ver, ¿quién me dice qué fue lo primero que se habló? El primer martes. Ayúdenme a predicar, como dice el pastor, en esta noche. ¿Quién me dice? ¿Quién me recuerda de quién hablamos el primer martes? ¿Quién fue quien compartió la palabra? Hermana Fabiola, claro que sí. ¿Quién me dice de qué habló? A ver, alguien que me diga, pastor, hablamos de esto y ta. De la mujer samaritana, ¿verdad? A ver, ya vieron. La hermana Fabiola hizo una dramatización, ¿cierto? A ver, ella hizo una dramatización aquí. Dígame una sola. De la mujer adúltera, ¿verdad? Que fue sorprendida y que el pueblo, ¿qué iba a hacer? Apedrearla, la iban a matar. Había un castigo para esa mujer. Y nuestra hermana Fabiola ese martes nos hizo una ilustración aquí, ¿verdad? ¿Cómo estaba aquella mujer? ¿Cómo se encontraba aquella mujer? ¿Cómo? Humillada. Había vergüenza, había dolor, ¿verdad? Y estaba ahí arrinconada. Pero aquella mujer cayó a los pies ¿de quién? Ay, de mi amado Salvador. Y allí encontró un refugio, ¿verdad? Allí encontró. Después hablamos el martes pasado ¿de quién? ¿De quién habló nuestra hermana Gabriela? ¿De quién? De Ana, ¿verdad? De aquella mujer que estaba sufriendo, ¿verdad? Pero que un día llegó a la casa de Dios y allí derramó su alma delante del Señor y abrió su corazón y obtuvo una respuesta de parte del Señor. Y terminamos con nuestra hermana Keila, que nos hablaba ¿de quién? De la mujer del flujo de sangre, de aquella mujer que tenía 12 años, ¿verdad? De estar en busca de un milagro y había gastado todo. Y nuestra hermana Keila nos decía que a aquella mujer le tocó soportar muchas cosas difíciles, pero aquella mujer, como la mujer adúltera y como Ana, se abrieron paso y abrieron su corazón al Señor y obtuvieron una respuesta de parte del Señor. Pero yo pensaba en esas tres mujeres y algo que caracterizó a esas tres mujeres fue que fueron sinceras. Fueron sinceras. ¿Cómo? Reconocieron su condición. No escondieron lo que le estaba pasando, sino que se derramaron su alma delante del Señor, se mostraron tal y como era delante del Señor, no disimularon ni escondieron lo que estaban viviendo. Y es allí, yo pensaba en esas tres mujeres que nuestras hermanas compartían y me fui a una mujer que hizo lo contrario. Primer libro de los Reyes, capítulo 14. Cristian, me vas a ayudar con él. Primer libro de los Reyes, capítulo 14. Quiero leer la historia de esta mujer. El versículo 1 en adelante. Quiero leer, dice así. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Versículo 2. Y dijo Jeroboam a su mujer, primer libro de los Reyes, ahí lo pueden seguir en la pantalla. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y ¿qué? Y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo
porque allá en Silo está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Versículo 3. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño, del hijo de él que estaba como el hijo enfermo. Y la mujer, o sea, la madre de aquel niño, mujer de Jeroboam, lo hizo así. Se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y Ahías ya no podía ver, porque sus ojos se habían oscurecido por causa de la vejez. El profeta Ahías no veía casi. Versículo 5. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está como enfermo. Así y así le responderás. Pues cuando ella viniere, vendrá como disfrazada. Cuando el profeta Ahías oyó el sonido de sus pies, algo así, al entrar ella por la puerta, dijo él: entra, mujer de Jeroboam. Y a mí me da una cosa cuando yo leo, cada vez que yo me voy, cada vez que he compartido en este pasaje y leo, debe ser terrible, ¿verdad? Imagínense, aquel profeta, y eso no eran los profetas de hoy, como dice el pastor, profetas sin oficio. Este era un hombre de Dios y ya Dios le había hablado. Ustedes se imaginan ese hombre sentado ahí y llega aquella mujer disfrazada y el sonido de sus pies, y él le dijo: entra, mujer de Jeroboam. Y le dice: ¿por qué te finges otra? ¿Por qué te disfrazas? ¿Por qué vienes a mí disfrazada? Esa no eres tú. De antemano yo sé quién eres. Eres la mujer del rey Jeroboam. Pero ¿por qué te finges? ¿Por qué te finges otra? ¿La mujer samaritana fingió ser otra? Ah, no. La mujer adúltera. Imagínense, la mujer adúltera estaba delante de Jesús. Se hubiera arreglado y dicho: no, Señor Jesús, eso es un malentendido, tú no me conoces a mí. No, ella no hizo. Ella se humilló delante de él. Ana fue a la presencia del Señor y dijo: mírame, aquí estoy, llena de amargura, llena de tristeza, llena de dolor, porque soy una mujer estéril. No puedo tener hijos. Dice la Biblia que aquel hombre que estaba allí, el sacerdote, le dijo: ¿por qué estás borracha? Ella le dijo: yo no estoy borracha, estoy afligida, tengo un dolor en mi alma. Pero a mí me aterra que esta mujer del rey Jeroboam, por mandato de su esposo, va donde el profeta fingiendo ser ¿qué? Otra. La pregunta que yo me hacía era: ¿por qué no fue como era ella? Está bien, Jeroboam en ese momento, el rey, estaba, vea, haciendo y deshaciendo. Estaba el pueblo bien desordenado. Y Jeroboam también estaba bien desordenado. Así que su hijo estaba enfermo y él dijo: ándale, si vas donde el profeta Ahías, él de entrada no me va a dar una respuesta por mi condición también. Pero ves tú, esposa mía, disfrázate. De pronto así disfrazada, fingiendo ser otra, vamos a conseguir una respuesta de parte de Dios. Pero a mí me habla y me enseña la Biblia que Dios ama un corazón contrito y humillado.
que no importa lo que hayas cometido, no importa la falta, si tú vas delante de Él con un corazón arrepentido y sincero, oh iglesia, vas a encontrar, vas a hallar respuesta. Yo creo que si esa mujer, aun cuando su esposo le dijo disfrázate, pero ella hubiese pensado, y cuando antes de entrar por esa puerta se hubiese quitado lo que tenía encima, hubiera llegado delante del profeta, la cosa hubiese sido diferente. Porque le hubiera dicho: profeta, aquí estoy, soy la mujer de Jeroboam, mi hijo está enfermo, tengo una necesidad. Yo sé que hemos desobedecido y fallado a Dios, pero aquí estoy y necesito una respuesta de Dios. Pero no, ella entró muy engalanada con un disfraz. Pero Dios conoce los corazones, iglesia. Aquella mujer se vistió de hipocresía. Se hubiera vestido y hubiera entrado tal y como ella. Hay una canción que dice: tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que te entrego todo. Todo es tuyo, Señor. Acéptame como una ofrenda. Y lo más terrible es que la respuesta que el profeta Ahías dio a aquella mujer no fue la mejor. Y al entrar, al irse a su casa, dice que entrando a la ciudad, el hijo de ella murió. Su hijo murió. ¿Por qué? Porque una mujer no fue sincera delante del Señor. Qué lástima, ¿verdad? La mujer adúltera, la del flujo de sangre, cuando Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Ustedes creen que él no sabía quién la había tocado? Claro que sí. Y los discípulos le dicen: ¿cómo vas a preguntar? Pero Jesús, ¿cómo tú vas a preguntar quién te ha tocado? Si la multitud te aprietas, todos están aquí apretándote, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Él dijo: no, es que yo sé que alguien me ha tocado. Aquella mujer del flujo de sangre se hubiese ido corriendo. Imagínense, el maestro supo que yo la toqué. Pero cuando él preguntó: yo fui quien te tocó, yo fui la que te tocó, sin temor. Y es una noche para que tú te levantes, amada, para que tú te levantes y le digas: Señor, aquí estoy tal y como soy, con errores, con defectos. Sabes, vivimos en un mundo de mucha apariencia. Como decía mi esposo el domingo en la escuela dominical, que vivimos en un mundo de las redes sociales, donde todo es felicidad, ¿verdad? Donde usted ve todo el mundo se ríe bien y todo tan lindo, pero realmente el hombre necesita ser sincero delante del Señor, porque eso quiere ver el Señor. Eso quiere ver. Y yo quiero que en esta noche, el pastor va a terminar, pero quiero leer algo en Proverbios capítulo 31, el versículo 25. Habla de la mujer virtuosa. Y dice el versículo 25 de Proverbios que las vestiduras de ella son de fuerza y de honor.
fuerza y honor. Y que ella dice, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Por qué? Porque aquella mujer tomó una decisión, y es vestirse como el Señor quiere. Amén. Esta tarde estaba leyendo algo y me llamó mucho la atención la historia de una historia. Y la protagonista en esta historia para mí no es tanto el personaje principal, digámoslo así, sino aquella mujer. La historia dice que había un niño llamado Tomás. Y Tomás llegó un día corriendo a su casa con una carta y le dijo a su mamá: mami, esta carta me la entregó mi maestro y me dijo que te la entregara a ti, mamá, que no la mirara, que te la entregara a ti, tú la vas a leer. Y la madre de Tomás tomó la carta y empezó a mirarla y empezó a llorar. Aquella madre miraba la carta y lloraba, y le leyó y dijo, él le dijo: mami, pero léela en voz alta, ¿qué es lo que dice? Y decía, dice la madre, espérate, mira lo que dice: su hijo es un genio, esta escuela es muy pequeña para él, no tenemos buenos maestros para enseñarle, por favor, enséñele usted. Ya no vas más para la escuela, porque eres un genio, y en la escuela no hay maestros así que yo aquí en casa te voy a enseñar. El tiempo pasó y aquel niño creció y se convirtió en Thomas Alva Edison, el que creó la bombilla. Si habían escuchado hablar de él, ¿verdad? De Thomas Alva Edison. Y él creció un sabio, un hombre de renombre. Pero cuenta la historia que un día Thomas Alva Edison estaba sentado en la oficina, en una oficina de la casa donde estaba. Su madre había muerto ya. Y él estaba mirando algunos libros, y en esos libros vio que había una carta vieja, y él tomó la carta. Y cuando tomó la carta, recordó que era la carta que habían entregado los maestros y habían enviado a su madre. Y la carta no decía eso. La carta decía: su hijo no podrá venir más a la escuela. Es un niño estéril e improductivo que tiene problemas mentales. No lo queremos más aquí. Por favor, téngalo en su casa. Y dice la historia que aquella madre lloró, que aquel hombre, que Thomas Alva Edison lloró al ver lo que su madre había hecho. Aquella mujer se vistió de fuerza y de honor, y no permitió que nadie se llevara ni que nadie destruyera a su familia, en ese momento a su hijo, sino que como era un niño, la historia cuenta que tenía 8 años Thomas Alva Edison en ese momento, cuando lo expulsaron de la escuela. Los profesores dijeron: es improductivo, tiene como problemas mentales. No era problema que tenía, simplemente era que era un niño sabio y adelantado.
Pero en ese momento su madre tampoco sabía eso. Pero ella se esforzó por sacarlo adelante. Mis amadas hermanas, frente a la adversidad, frente a la crítica, frente a lo que dice la gente, ¿de qué te vistes? ¿De dolor? ¿O tu vida está llena de máscaras y finges para, digamos, llevar la fiesta en paz? No, es hora que tú te levantes en el nombre de Jesús y le digas: Señor, aquí está mi vida. Tú conoces mi corazón.